Alonso Herrera reía con ganas en su despacho acristalado. En lo alto del edificio que albergaba la sede de Herrera Motors, el taller mecánico más prestigioso de Sevilla. Desde sus 47 años, con su pelo bien peinado, traje a medida y zapatos italianos, era el rey indiscutible de aquel imperio de motores y vanidad. A través de las ventanas panorámicas, Alonso contemplaba con deleite los coches exóticos que ocupaban los garajes de abajo, Bugattis, Ferraris, Lamborghinis, todos entregados a sus mejores mecánicos. Su imperio no era solo un taller, sino un monumento a su superioridad. Cada detalle del espacio denotaba lujo: suelos de mármol andaluz, paredes decoradas con trofeos y certificados internacionales, herramientas de última generación dispuestas como joyas en vitrinas. Todo allí existía para reafirmar una verdad que Alonso repetía como un mantra: ningún otro lugar de España se nos acerca. Pero lo que más le satisfacía no era la fama ni la fortuna. Era el poder de humillar, sobre todo a las mujeres. «Señor Herrera», se oyó la voz tensa de su asistente por el intercomunicador. «Hay una joven aquí. Dice que viene por la vacante de mecánico». Alonso arqueó una ceja y se recostó en su silla de cuero. «¿Una mujer?», dijo con una risa seca. «Déjenla pasar. Esto va a ser divertido». La puerta se abrió con un ligero crujido y Lucía Fernández, una mujer de 29 años, entró vacilante. Llevaba un currículum cuidadosamente impreso y su expresión reflejaba determinación, pero también aprensión. Llevaba un impecable overol azul marino, botas de seguridad y el pelo recogido. Había llegado 2 horas antes, como siempre hacía para las entrevistas importantes, y había ensayado su discurso decenas de veces frente al espejo de la pequeña habitación que alquilaba en el barrio de Triana. «Buenas tardes, señor Herrera», dijo con voz firme, extendiendo su currículum. «Soy Lucía Fernández. Vengo por la vacante de mecánico publicada en esta página». Alonso no tocó el puesto. Simplemente la miró de arriba a abajo con una sonrisa torcida que no le rozó los ojos. «¿De verdad? ¿Quiere trabajar aquí de mecánico?» «Sí, señor. Tengo más de 5 años de experiencia». La risa de Alonso llenó la sala. 5 años cambiando la aceptación en los ayuntamientos. ¿Eso es lo que experimentan las llamas? Lucía sintió que le ardía la cara, pero mantuvo la compostura. «Si me permite revisar mi currículum». «No necesito revisarlo», dijo Alonso, poniéndose de pie. La rodeó como si inspeccionara algo extraño. «¿Sabe cuánto cuesta el coche más barato que entra aquí? Más de 200.000 euros. ¿Y sabe cuánto vale su experiencia? Nada». Al otro lado de la pared de cristal, 3 mecánicos habían dejado de trabajar. Sergio, Iván y Martín, los veteranos del taller, observaban con sonrisas burlonas. Entraron en la sala como buitres atraídos por el olor a sangre. «¿Qué tenemos aquí, jefe?», preguntó Sergio. «¿Una nueva secretaria?» «Mejor», dijo Alonso, aplaudiendo con sarcasmo. «La señora dice que quiere ser mecánica». La risa se extendió como la pólvora. Iván se secó las lágrimas de tanto reír. Una mujer queriendo tener un motor de verdad. «Seguro que se ha equivocado de sitio», se burló Martín. No buscaban un salón de belleza. Lucía apretó los puños con fuerza. Estaba acostumbrada a comentarios así. Pero allí, en aquella sala de mármol y sarcasmo, la humillación tenía un peso diferente. «Caballeros», dijo Alonso, volviéndose hacia los mecánicos con un brillo cruel en los ojos. «Creo que deberíamos darle una oportunidad a nuestro invitado. Dices que tienes experiencia, ¿verdad?» Los hombres volvieron a reír, ahora cómplices del espectáculo que se estaba armando. «Lucía», dijo Alonso, pronunciando el nombre como si fuera una broma. «Allí tenemos un McLaren 720, ese que lleva una semana parado sin diagnóstico. Si puedes arreglarlo, haz el trabajo. No, mejor, te tengo como colaboradora». El silencio fue instantáneo. Incluso las risas cesaron. «¿Y si falla?», preguntó Lucía, con la mirada fija en él. Entonces firmaron un documento renunciando para siempre a trabajar como mecánicos en cualquier taller serio de España. Sergio dio un paso al frente, inquieto. «Jefe, ¿estás a salvo? Este autobús es complicado. Nos lleva mucho. No hay bajas», respondió Alonso bruscamente. «Una mujer con experiencia en el nuevo barrio va a hacer lo que tú no pudiste hacer. Esta será una lección para todos».
Lucía miró a su alrededor. El desprecio se reflejaba en sus rostros. La arrogancia se desbordaba en sus gestos. Pero había algo en su interior que la quemaba más que la vergüenza, la certeza de quién era. «Acepto», dijo en voz baja pero con firmeza. Alonso parpadeó sorprendido. «Quiero el acuerdo por escrito», añadió Lucía. «Y quiero que todos estén presentes cuando se firme». «Perfecto», respondió Alonso, saboreando lo que creía el comienzo de la humillación más épica de su vida. Poco sabía que, en ese momento, no era Lucía quien firmaba su destino, sino él. Pero lo que Lucía aún no sabía era que un encuentro inesperado estaba a punto de reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. Si esta historia te resonó, no olvides suscribirte y comentar desde donde la estás escuchando. El sol español caía con fuerza sobre el edificio de Herrera Motors, derramando una luz dorada a través de los altos ventanales como si fuera un curioso testimonio del espectáculo que estaba a punto de comenzar. En menos de 10 minutos, la noticia corrió como la pólvora entre los empleados. Una mujer había aceptado el reto de su jefe, y ningún otro. El McLaren 720S negro, una bestia de la ingeniería británica, reposa silencioso en el centro de la sala, como si él también hubiera esperado, paciente y orgulloso, el comienzo de una batalla que nunca esperó ver. Lucía caminó lentamente hacia el coche, bajo las miradas inquisitivas de más de 20 trabajadores. Algunos se habían sentado en cajas de herramientas, otros se apoyaban en columnas o se acurrucaban discretamente tras los ventanales de las oficinas administrativas. Lo que una vez fue un viernes cualquiera se había transformado en un coliseo moderno. Alonso, siempre teatral, había pedido que le trajeran sillas e incluso café. Estaba tan emocionado como un maestro de ceremonias de circo antes del acto principal. «Damas y caballeros», anunció con voz resonante, «bienvenidos al evento del año. En esta esquina, Lucía Fernández, 5 años de experiencia, cambiando aceite en talleres de barrio». Las risas volvieron a resonar. Algunos sacaron sus celulares del bolsillo, anticipando ya el vídeo viral del día. Otros, como el viejo Tomás, un mecánico de 66 años con las manos siempre manchadas de grasa, simplemente observaban en silencio, con los ojos entornados por algo que nadie más parecía notar. Alonso se giró y le dio una ligera patada a la rueda delantera del McLaren. «Y en esta esquina, el motor de un 720S que ha derrotado a mis 3 mejores mecánicos durante toda una semana». Lucía se detuvo frente al auto. Ignoró por completo el ambiente lleno de burlas, celulares alzados y susurros maliciosos. Sus ojos estaban fijos en el auto. Cada detalle, cada pincelada, la posición de las llantas, las herramientas abandonadas a su alrededor, todo era información. «¿Necesitas ayuda para abrir el capó?». Iván bromeó, cruzándose de brazos. «¿Quieres que te lo expliquemos como si fuera un horno de cocina?», añadió Martín. Pero Lucía no respondió. Dio la vuelta al coche. No se detuvo. Observó con atención casi reverente, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Algunos volvieron a reír. «Mira cómo te giras, pareces perdida. Pobrecita». Pero entre las bromas, algo empezó a cambiar. Había algo en los ojos de Lucía. No era miedo, era concentración. Se arrodilló, miró debajo del coche, luego examinó el suelo. Notó el patrón de las manchas de aceite, el tipo de hollín en los tubos de escape, la disposición de los cables expuestos. Finalmente, se levantó. Fue a uno de los bancos de trabajo, cogió un par de guantes negros y regresó al coche. Abrió el capó con un gesto preciso. El motor parecía una escultura de aluminio, fibra de carbono y arrogancia tecnológica. Un curioso silencio empezó a caer. «¿Qué haces?», le susurró Sergio a Martín. «No sé, pero esos movimientos no parecen de novato». Lucía se arremangó el mono. Sus dedos recorrieron cada parte del motor, tocando aquí y allá, como si estuviera explorando territorio conocido. Su respiración era regular, su mirada penetrante. Alonso se acercó, ahora con una ceja arqueada. «¿Qué tan bonito es eso?», preguntó, notando una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «Nada importante», respondió Lucía, sin mirarlo todavía. «Solo que este motor me recuerda a un viejo conocido». «¿Un coche? ¿O una cortadora de césped?», se burló Martín. No respondió. Simplemente empezó a trabajar. Cada movimiento era cuidadoso,
como si siguiera un ritual. El ambiente, antes lleno de burla, comenzó a vibrar con una curiosidad desconcertante. ¿Viste eso?, susurró uno de los aprendices. Revisé el cableado antes de tocar las válvulas. Nadie lo había hecho antes. Tomás se acercó lentamente. Entrecerró los ojos como si reconociera un estilo que ya había visto, pero que hacía tiempo que no veía. ¿Qué buscas?, preguntó con voz ronca. Lucía finalmente lo miró, y a diferencia de los demás, lo trató con respeto inmediato. El patrón de desgaste no coincide con un error estándar. Estoy comprobando la sincronización. Ya lo hemos hecho 3 veces, respondió Iván a la defensiva. ¿Y cómo lo comprobaron? ¿Con un protocolo genérico o específico para este modelo?, preguntó con calma y sin arrogancia. La pregunta fue como un golpe. Los mecánicos se miraron, incómodos. Tomás frunció el ceño. ¿Conoces los protocolos específicos de McLaren? Lucía dudó solo un segundo. Entonces él respondió. He trabajado con motores británicos. Competitivos. El silencio que se hizo tras esta frase fue tan denso que se oía el zumbido de los ventiladores de techo. Alonso, por un breve instante, sintió algo inusual. Duda. Lucía regresó al motor. Uno a uno, empezó a desconectar componentes, a anotar códigos, a inspeccionar sensores ocultos bajo placas que a nadie se le había ocurrido retirar. Sus gestos eran seguros, su expresión firme. La sala, antes un círculo de burla, se había convertido en una silenciosa lección de humildad. Tomás dio un paso al frente y susurró, más para sí mismo que para los demás. Esta chica no es una aficionada. Esto va a ser interesante. Durante los siguientes 20 minutos, Herrera Motors se sumió en un silencio casi sagrado. Las risas se desvanecieron. Los susurros cesaron. Solo quedaba el sonido metálico de las herramientas, el suave clic de los tornillos sueltos y el zumbido reverente del motor. Lucía trabajaba como si estuviera ejecutando una partitura invisible. Sus movimientos eran serenos pero precisos. Tocaba cada pieza como si conociera sus defectos incluso antes de verlos. Los mecánicos más jóvenes la observaban con los ojos muy abiertos. Era como ver una coreografía que no entendían, pero que sabían que era hermosa. Tomás, el mayor, mantenía los brazos cruzados y la mirada atenta, como un director de orquesta ante un prodigio. No improvises, murmuró para sí mismo. Sabes exactamente lo que buscas. Alonso había perdido su pose arrogante y ahora caminaba lentamente alrededor del coche. Sentía el peso de una inquietud que no reconocía, duda mezclada con miedo. Era como ver como un castillo, cuidadosamente construido durante décadas, se agrietaba sin saber dónde poner las manos para evitar que se derrumbara. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó con voz débil, intentando mantener la autoridad. Lucía no respondió de inmediato. Estaba concentrada, ajustando una pequeña pieza que ninguno de los demás había notado. Solo entonces levantó la vista con calma. Aprendí en muchos sitios, algunos más exigentes que este. La frase le cayó como un rayo. Sergio intentó controlarse con sarcasmo. ¿Talleres exigentes en Triana? Lucía arqueó una ceja y lo miró con calma. He dicho sitios, no varios. Tomás sonrió discretamente. ¿Has trabajado en concursos, chica? Lucía dudó. Sus dedos se detuvieron en el aire. Todos estaban atentos. El tiempo parecía detenido. Sí, respondió finalmente. Fórmulas menores. GT, también F2. Y hizo una pausa. Fórmula 1. Fue como si alguien hubiera apagado la realidad. El aire abandonó la habitación. Martín dejó caer el destornillador que sostenía. Sergio dejó de respirar. Iván retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Fórmula 1, repitió Alonso con la voz quebrada. Lucía simplemente asintió con un movimiento contenido de cabeza, volviendo al motor como si no hubiera dicho nada. No puede ser, murmuró Sergio. Eso no tiene sentido. ¿Qué haces aquí entonces? No respondió. Ajustó otra pieza. Tomás se acercó y miró dentro del motor. Había algo allí. Un patrón de desgaste. Sí, pero también una firma. Modificaciones que no coincidían con las piezas de fábrica. Esto ha sido manipulado, murmuró el anciano. Lucía lo miró,
contenta de que alguien finalmente lo entendiera. Este motor fue recalibrado para rendimiento en pista, pero lo diagnosticaste como si fuera de fábrica. Todos comprendieron la gravedad de la afirmación. Usaban herramientas comunes en un corazón modificado. Era como intentar reparar un reloj suizo con un martillo y un clavo. ¿Cómo sabes tanto de este modelo?, murmuró Iván, ahora sin burla. Porque lo he visto correr. Está preparado para correr. El público permaneció en silencio. Era más que técnica. Era experiencia. Era saber cómo suena un motor antes de que falle. Era oír a los ingenieros gritar en boxes en Europa. Era haberse secado el sudor con las manos grasientas minutos antes de empezar una carrera. Y allí estaba ella, sola frente a todos, recorriendo el camino de la injusticia con cada ajuste, cada conexión rehecha, cada tornillo apretado. ¿Por qué dejaste la Fórmula 1?, preguntó Tomás. Lucía dudó. Sus ojos brillaron un instante. Entonces habló, sin dramatismo, con descarada sinceridad. Política. Cuando hay recortes, lo primero que se va es lo diferente. Y yo era la única mujer en el equipo técnico. El silencio que siguió fue doloroso. Todo el taller absorbió la crudeza de esas palabras. Sergio bajó la mirada. Martín se cruzó de brazos, incómodo. Incluso Alonso parecía más pequeño que nunca. Lucía levantó la vista lentamente y los recorrió a todos, uno por uno. No estoy aquí para mendigar un puesto. Estoy aquí para recordar quién soy. Y volvió al trabajo. Los cables se reconectaron, uno por uno. El sistema de inyección se reconfiguró. La computadora del coche parpadeó con luces verdes. Los voltajes se estabilizaron. Volvió el silencio, pero ahora era de reverencia. Tomás se volvió hacia Alonso y le dijo con voz firme: Lo que vemos aquí no es un mecánico cualquiera. Es alguien que vivió donde solo soñábamos. Y, sin embargo, está aquí, devolviéndole la dignidad que intentaste arrebatarle. Y Alonso, por primera vez, no tenía nada que decir. La luz de la tarde empezaba a caer sobre Sevilla, tiñendo de ámbar las ventanas del taller. Pero allí dentro, en el centro del universo que Alonso Herrera había moldeado con ego y exclusividad, el tiempo parecía haberse detenido. Lucía estaba sentada en el asiento del conductor. Sus ojos recorrieron el tablero del McLaren con la intimidad de quien no mira un coche, sino un viejo conocido. Sus manos descansaban sobre el volante, como si escuchara el pulso del vehículo antes de devolverlo a la vida. ¿Estás seguro que está funcionando?, Sergio preguntó, su voz ahora sin burla, solo duda mezclada con esperanza. Lucía levantó la vista y lo miró fijamente a través del parabrisas. En Red Bull no hay lugar para la incertidumbre, dijo, con la serenidad que solo quien ha estado en el ojo de un huracán es capaz de demostrar. Y luego giró la llave. El sonido que siguió fue como un trueno. Pero no un trueno áspero o irregular. No, fue un rugido controlado y profundo, afinado como una nota perfecta de un violonchelo de concierto. El motor del McLaren rugió como una bestia despertada de un sueño inducido, vibrando con potencia y armonía. Todo el taller quedó en silencio. Cada técnico, cada aprendiz, cada administrador, cada empleado del café, todos se habían detenido a escuchar. Ya no había dudas. El sonido que llenaba el aire no era solo el de un coche en marcha. Fue una sinfonía, un grito de retorno, una declaración en acero y combustión. Ella sabe lo que hace. El viejo Tomás fue el primero en acercarse. Su rostro curtido por el clima parecía iluminado por una emoción que no había sentido en años. Nunca había oído nada parecido, murmuró. Ese motor respira como si acabara de salir de fábrica. No, mejor. Lucía permaneció inmóvil en el asiento del conductor, pero ahora había algo diferente en ella. Ella ya no era la mujer que llegó siendo ridiculizada. Ella era una campeona que acababa de ganarse el respeto, no por exigencia, sino por competencia. Alonso, parado a solo 3 metros de distancia, sintió que algo se rompía en su interior. Su garganta se cerró. Durante años se convenció de que era el mayor experto en motores de la región. Se enorgullecía de seleccionar a los mejores, hombres en quienes podía confiar, hombres como él. Pero allí estaba ella, en silencio, habiendo hecho en media hora lo que sus 3 superiores no pudieron hacer en una semana. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó Iván con la voz ronca. Lucía apagó el motor suavemente,
como quien cierra un libro después de una historia importante. Salió tranquilamente del coche y caminó hacia el grupo de hombres atónitos. Recalibrar la sincronización interna. Comenzó, con voz didáctica, a ajustar la mezcla de combustible según las especificaciones de rendimiento modificadas y corregir 3 errores de diagnóstico que generaron errores secundarios. Rodrigo, que hasta entonces no había dicho nada, murmuró: «Errores, nuestros errores causaron más problemas. Al diagnosticar un motor modificado con protocolos de fábrica, en tierra no identifican el problema. Lo empeoras», explicó Lucía. «Es como intentar afinar un violín de concierto con los métodos de una guitarra escolar. Vas rompiendo las cuerdas. Las palabras, aunque serenas, cortan como cuchillas». Porque ahora todos sabían que no estaba exagerando. Era verdad, era necesario. Él era un técnico. Y fue definitivo. Mauricio estaba pálido. Cada frase de Lucía era un recordatorio de su arrogancia. Miró a su alrededor. Los rostros estaban en silencio, pero sus ojos gritaban lo que más temía. «Ella es mejor que todos nosotros». Carlos, el mecánico más joven, de tan solo 22 años, dio un paso al frente. «Señor Herrera», dijo con un coraje inesperado. «Ella cumplió su parte del trato. ¿Usted también lo hará?» El silencio que siguió no se parecía a ningún otro anterior. Era un silencio pesado. Con testigos, con ojos, con honor. Alonso no respondió. Aún no. Lucía se cruzó de brazos y lo miró, sin arrogancia ni desafío, solo con la firmeza de quien tiene la verdad de su lado. «Hicimos un trato». Y fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que aquella mujer, hasta entonces desconocida, no solo había arreglado un coche. Ella había desafiado a todo un sistema y había ganado. El rugido del motor aún resonaba en la memoria de todos, aunque ya se había silenciado. Un silencio denso, casi físico, se cernía sobre el taller. Fue como si los mismos tornillos y placas de metal se hubieran dado cuenta de lo que había sucedido allí. Lucía se mantuvo firme, de pie frente a Alonso, quien no podía sostener su mirada. El peso de la promesa que había hecho con desdén horas antes ahora caía sobre sus hombros con el peso de una sentencia. «El acuerdo fue claro», dijo con voz tranquila pero firme como el acero. «Si el motor funcionara, yo sería tu compañero». Alonso respiró profundamente. Durante 20 años había construido ese imperio, piedra por piedra, cliente por cliente. Cada victoria tenía un nombre: Herrera. Compartir el mando con alguien a quien había humillado públicamente. Su orgullo gritó, intentando resistir. Pero sabía, todo el mundo lo sabía, que si no cumplía su palabra, no quedaría nada de su autoridad. Sergio, Martín e Iván permanecieron en silencio, pero sus expresiones lo decían todo. Ellos también habían sido humillados, pero ahora veían en Lucía algo que nunca podrían negar: grandeza. «¿Y si no lo cumplo?», preguntó finalmente Alonso con voz temblorosa. Lucía dio un paso adelante, su mirada tranquila pero implacable. «Entonces, en el terreno perderás el respeto de todos aquí», respondió. «También demostrará que tu palabra no vale nada». Carlos, el más pequeño, que la observaba con admiración casi reverente, añadió: «Y si su palabra no vale nada, señor Herrera, ¿cómo podemos seguir confiando en nosotros?». Otros asintieron en silencio. La tensión flotaba en el aire. Se exigía algo más que un simple acuerdo. Era toda la estructura de poder de Herrera Motors la que estaba siendo puesta a prueba. Thomas se cruzó de brazos. Su voz sonaba como el tintineo de un metal viejo pero irrompible. «No se trata solo de cumplir o no cumplir. Se trata de quién quiere seguir adelante. Podríamos perder al más alto. Sí. Pero también se puede ganar todo, si tiene el valor de admitir que ha sido superado». Alonso sintió que se le revolvía el estómago. Era verdad. Había sido superado. Completamente. Técnica, conocimiento, dignidad. Y lo peor, delante de todos. Miró a Lucía. Ella no sonrió. Él no se jactó. Solo esperando, como alguien que ya no necesitaba demostrar nada. La multitud de funcionarios no le quitaba los ojos de encima. Los 20 pares de ojos que durante años lo habían visto como intocable, ahora lo observaban como esperando justicia. Alonso cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. El orgullo herido todavía estaba allí, pero detrás había un cansancio y una rendición. «Tienes razón»,
Dijo, hicimos un trato. Lucía sintió, pero no celebró. No hubo celebración en ese momento. Solo hubo un ajuste de escala. Será socio. Desde hoy. El silencio que siguió fue roto por un tímido aplauso de Tomás. Luego otro. Y uno más. Hasta que todo el taller aplaudió. No por euforia, sino por reconocimiento. La verdad había triunfado. Lucía permaneció inmóvil, absorbiendo el momento no como una victoria, sino como una justicia retrasada. Alonso extendió la mano con visible dificultad. Bienvenido a Herrera Motors, social. Ella miró su mano por un momento y luego la apretó con firmeza. Gracias. Ahora construyamos algo mejor. Y en ese apretón de manos se unieron dos trayectorias hasta entonces opuestas. Uno por orgullo, el otro por persistencia. Y ahora, ambos estaban a punto de reescribir la historia de ese lugar. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Lucía Fernández convirtió un desafío cruel en una revolución silenciosa. Lo que una vez fue un territorio de sarcasmo, testosterona y arrogancia mecánica ahora estaba cambiando. Para siempre. Su nombre ya no era motivo de risa. Fue motivo de respetuoso silencio. Preste especial atención. Todas las mañanas, Lucía llegaba a las 6 en punto. Vestida con su viejo mono azul marino, todavía manchado con manchas que no salían ni con jabón industrial, saludó a todos con un breve gesto y una mirada atenta. Pero lo más sorprendente no fue su puntualidad. Fue que Alonso Herrera también llegó a las 6 de la mañana. El hombre que una vez aparecía en la oficina alrededor de las 10 de la mañana, con gafas de sol y un café car en la mano, ahora aparecía temprano. Cuaderno en blanco, bolígrafo en el bolsillo y la humilde mirada de un estudiante. «Buenos días, profesor», dijo, casi en broma, pero sin una pizca de ironía. Lucía se limitó a sonreír levemente. No lo solucionó. Sabía que esa palabra, profesor, viniendo de alguien como Alonso, conllevaba más reverencia que 1000 aplausos. El título surgió espontáneamente. Los mecánicos comenzaron a usarlo después de darse cuenta de que Lucía no solo arreglaba motores, enseñaba con una paciencia que pocos en el negocio conocían. En la primera semana, reunió a todos alrededor de un banco de trabajo y desmontó, pieza por pieza, una unidad de control e inyección electrónica de un Audi R8. Veamos cómo diagnosticar las computadoras, dijo. Primero, escúchate a ti mismo. Luego se huele. Después, se midió. Utilizaba un lenguaje sencillo, pero su precisión era la de un ingeniero de vías. Cada clase improvisada se convirtió en un acontecimiento. Jóvenes grabados con sus celulares. Los veteranos tomaron notas en cuadernos polvorientos que no habían utilizado desde su curso técnico. Incluso Sergio, antes arrogante, ahora se detenía a escuchar cuando Lucía hablaba. Lo que ella sabe no está en YouTube, le dijo un día, en voz baja, al aprendiz que la ayudaba. En la tercera semana, Lucía transformó la antigua sala de descanso, anteriormente dominada por carteles de mujeres semidesnudas en autos deportivos, en una sala técnica. Sacó todo y puso estanterías con libros técnicos, diagramas de motores y catálogos de piezas. Colocó un cuadro en la pared con los principios básicos del diagnóstico. Y en el centro escribió con marcador grueso: «El error no es un fracaso. Es una pista mal leída». La frase se hizo viral entre los empleados. Pero no todos se sentían cómodos. Iván y Martín seguían resistiendo. Preferían los viejos tiempos. No entendían por qué ahora estaban discutiendo sobre ética del taller, protocolo de escucha al cliente, respeto horizontal. «¿Desde cuándo la mecánica es una escuela?», murmuró Martín en voz baja. Tomás respondió sin levantar la vista del carburador que estaba limpiando. «Siempre y cuando dejemos de creer que sabemos cambiar una bujía». La transformación también llegó a los clientes. A algunas personas les pareció extraño ver a una mujer a cargo del espacio. Otros, sin embargo, regresaron solo para ver su trabajo. «Quiero que Lucía revise mi coche», dijo un ingeniero alemán, cliente habitual del taller. «Ella me inspira confianza. Los demás me dan excusas». Alonso, cada vez más tranquilo, se convirtió en estudiante. «Yo escuché, yo observé, aprendí». Y en el fondo, estaba empezando a experimentar algo nuevo, no solo respeto por Lucía, sino verdadera admiración. Ella le recordó por qué amaba los autos, antes que el ego, las ganancias y el estatus.
En aquel espacio donde rugían los motores, el verdadero ruido ahora provenía del silencio de las manos que aprendían. Y Lucía se convirtió en algo más que una compañera. Se convirtió en un espejo. Faro. Para muchos allí, ella se convirtió en la mujer que arreglaba no solo autos, sino hombres. Era un lunes gris, algo poco común en Sevilla. Las nubes colgaban pesadas sobre el cielo como si el universo entero estuviera esperando algo. El aire era denso, húmedo y olía a cambio. Lucía llegó como siempre, antes del amanecer, portando una carpeta con los planos del motor y un café en la mano. Alonso ya estaba allí, sentado en la sala técnica, hojeando el manual de diagnóstico de alta precisión que ella le había prestado. «Hoy quiero revisar los sensores de presión que fallan en el R8», dijo, dejando la carpeta en el mostrador. Pero Alonso no respondió. Sus ojos estaban fijos en ella, como si quisiera preguntarle algo que no se atrevía a preguntar. Lucía se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Estaba acostumbrada al silencio incómodo de los hombres que todavía estaban aprendiendo a mirarla como a una igual. Más tarde, a media mañana, mientras explicaba a un grupo de aprendices cómo recalibrar una válvula variable, escuchó el sonido que más había evitado: su teléfono celular sonando con el número que no había visto en meses. Se congeló. En la pantalla apareció el nombre de alguien a quien había jurado que nunca volvería a buscar: Luis Álvarez, ingeniero jefe de Escudería Arcos, un equipo de élite de Fórmula 2 español. Salió silenciosamente del taller, cruzó el patio y respondió con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza a la garganta. «Dime, Lucía, por fin. He llamado 5 veces esta semana. Estuve ocupado. Perder. Me han dicho que estás en Sevilla, trabajando en un taller. ¿Es cierto?» Lucía se apoyó en un pilar de hierro oxidado, mirando hacia el cielo nublado. «Así es, y no es más alto que cualquiera». «No lo dudo», respondió Luis con una breve risa, pero sin burla. «Escucha, tenemos una vacante. Nuestro ingeniero principal tiene un problema de salud. Queremos que ganes. La plaza es tuya». Lucía cerró los ojos por un momento. Una ligera brisa le tocó el rostro. Lo que siempre había imaginado oír. «La plaza es tuya», ahora llegaba cuando ya no sabía si quería oírlo. «¿Por qué ahora, Luis? ¿Después de todo lo que pasó?» «Porque siempre fuiste el mejor. Y porque ahora ya nadie puede ignorarlo. El padre te habla, Lucía. Ese motor que rugió en Sevilla, hay vídeos por todos lados. Te hemos visto. Te hemos escuchado». Ella suspiró. «¿Y si acepto? ¿Volveré a estar sola en un equipo lleno de hombres que me miran como si me robaran un lugar que no me pertenece?» Luis se quedó en silencio por un momento. «No puedo prometer que todo haya cambiado. Pero te puedo prometer que ahora, si alzas la voz, mucha gente te escuchará. Porque no eres la chica nueva. Eres tú quien regresó del infierno y se fue rugiendo». Las palabras seguían resonando dentro de ella. Por un momento pensó en todo. En los días en que lloraba escondida en el baño de la platea, el momento en que fue acusada injustamente en Red Bull, las miradas sospechosas, los chistes entre líneas, la puerta cerrándose con el sonido más frío del mundo, el silencio corporativo. Y entonces pensó en Herrera Motors. Pensó en Tomás, con sus ojos cansados de amo. En Carlos, quien anotó cada enseñanza como si fuera oro. En Alonso, sí, incluso en Alonso, que ahora llamaba a su maestro y escuchaba más de lo que hablaba. «Luis», dijo finalmente, «agradezco la oferta. Realmente. Pero no puedo darte una respuesta en este momento. ¿Estás seguro? Es una puerta que a veces no se abre. A veces son los que más valen la pena, son los que construimos desde cero». Y colgó. Se quedó allí unos segundos, mirando las nubes, hasta que sintió un ligero movimiento detrás de ella. Era Alonso. No había dicho una palabra, pero había escuchado parte de la conversación. «¿De verdad te están devolviendo la llamada?» Lucía simplemente asintió. «¿Y te vas a reír?» Ella lo miró. Los ojos de Alonso ya no eran lo que solían ser. Había allí una extraña tristeza, y algo más raro, verdadero respeto. «No lo sé aún», respondió, «pero este lugar también es una pista. Así que aquí, corremos de manera diferente». Y volvió adentro. Había estudiantes esperando. Se oían motores llamando. Y había una historia, quizás más grande que cualquier equipo, que comenzaba a escribirse con sus manos.
La lluvia llegó esa tarde como una sorpresa. Fina, delicada, casi tímida, corriendo por las ventanas del taller con la misma suavidad con que Lucía caminaba entre los coches. No había clientes en ese momento. El reloj marcaba las 6:40 de la tarde. Todos ya se habían marchado, excepto dos nombres que, desde que se convirtieron en socios, se quedaron más tiempo que los demás. Lucía estaba agachada junto a un Alfa Romeo clásico, revisando el sistema eléctrico. Tenía grasa en la cara, mechones de pelo sueltos escapando de su moño y las mangas de su mono estaban arremangadas hasta los codos. Alonso la observó en silencio desde la mesa de herramientas. Su camisa también estaba cubierta de aceite, una imagen impensable hace apenas unas semanas. «Ese coche no vale la pena», dijo después de unos minutos. «Es un capricho de un cliente rico y nostálgico». Lucía no levantó la mirada. «Quizás no valga la pena. Pero por dentro, todavía no quiero correr». Alonso se cruzó de brazos. Había aprendido a no subestimar ninguna frase que saliera de su boca. Casi siempre había algo más allí. «¿Te pasa lo mismo?», preguntó de repente. «¿Tú también quieres correr?». Lucía se detuvo. El silencio entre los dos se prolongó como un hilo a punto de romperse. «No lo sé», respondió. «A veces creo que sí. Otras cosas. Solo quiero respirar sin tener que mostrarle nada a nadie». Alonso asintió lentamente. Se sentó en un banco cercano. Por primera vez en años, dejó ver su vulnerabilidad. «Ni siquiera estoy allí sin el ruido de los motores». Lucía finalmente lo miró. Y en esa mirada había algo que Alonso no esperaba: comprensión. «Pero tú sabes escuchar el silencio. Esto también es raro entre los hombres de este mundo». Alonso sonrió. Una sonrisa que no provenía del sarcasmo, sino de alguien que estaba aprendiendo a sentir. «Nunca he sido miembro. Ni siquiera un colega. Mucho menos una mujer que me enseñó a armar algo que yo creía saber mejor que nada. Tal vez no sea cuestión de organizar», dijo. «Espero que algunas cosas se solucionen en el otro sentido». Él rió levemente. «Suena la filosofía barata, pero contigo todo suena diferente». Lucía volvió a trabajar, pero había una calidez diferente en el aire. Afuera la lluvia caía cada vez más fuerte y el sonido de las gotas golpeando el techo de hojalata era el único fondo entre los discursos espaciados. «¿Por qué decidiste rendirte?», preguntó, como si no pudiera contener la pregunta por más tiempo. «Porque aquí no me pidió que me llamara», respondió sin dudar. «No sonreí todo el tiempo, ni que pretendiera ser menos de lo que soy para abrazar. Nunca te lo pediría. Perder». Y por unos momentos, lo que antes era una relación conflictiva se convirtió en algo más delicado, casi imperceptible. Una conexión hecha no de palabras sino de cansancio compartido. Lucía se levantó, se limpió las manos con un paño viejo y se sentó a su lado. Ambos se quedaron allí, escuchando la lluvia. Y bajo el olor a grasa, aceite y pasado, dos corazones marcados por la dureza del mundo comenzaron, sin admitirlo, a aflojar los tornillos que protegían su parte más frágil. No hubo ningún contacto, no hubo ninguna insinuación. Solo la presencia, la respiración, y la certeza de que, en aquel taller antes dominado por egos, ahora había algo raro: respeto con ternura. La lluvia persistía sobre Sevilla como un lamento antiguo. Sobre las aceras empapadas, los charcos reflejaban las farolas con la melancolía de los días que se niegan a pasar. En el taller, Alonso ya se había marchado. Lucía se quedó, como siempre lo hacía cuando algo se agitaba en su interior. Sentada sola en el banco de la sala técnica, hojeaba lentamente un viejo cuaderno que llevaba consigo desde sus días en la Fórmula 1. La cubierta estaba desgastada, los bordes sucios, pero dentro había vida. Dibujos de motores, esquemas de encendido, fórmulas escritas a toda prisa entre una curva y otra de las vías por las que pasaba. Y entre una página y otra también había nombres: Luis, Marta, Renzo, Clara, personas que habían formado parte de su equipo, parte de su historia. Algunos amigos, otros fantasmas. Lucía pasó los dedos por el nombre de Clara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente permitió que el recuerdo viniera como siempre lo hacía: silencioso, inevitable, doloroso. Clara Rodríguez, ingeniera de datos. La única otra mujer en el equipo junior de Red Bull. Joven, brillante, lleno de sueños.
y también el primero en ser silenciado. Recordaba bien aquella tarde en la que Clara entró temblando al vestuario. Alguien había hecho comentarios groseros. Después sugirieron que estaba exagerando. Cuando Lucía intentó defender a su colega, escuchó la primera advertencia. «Ten cuidado, estás muy emotiva últimamente». A los pocos meses, Clara dimitió, y nunca regresó al mundo de la velocidad. Lucía se quedó. Él trató de resistirse, hasta que el acoso se disfrazó de cortes técnicos. Y ella también fue descartada. Sin escándalo, sin justicia. Simplemente olvidado. La que se fue. La que se lo buscó. El que ya no está. Cerró el cuaderno de golpe. Estas fueron las heridas más profundas. Aquellos que no dejan huella en la piel, sino en las decisiones. En noches de insomnio. En las oportunidades que se negó a aceptar por miedo a ser descartada nuevamente. Se levantó y caminó hacia el espejo roto en la sala de descanso, el mismo que usaba para recogerse el cabello por la mañana. Allí se observaba, los ojos cansados, los rasgos endurecidos, las manos manchadas. Pero también había algo nuevo, algo que no existía la última vez que abandonó un padre de carreras. Fortaleza no es la fuerza de quien nunca ha caído, pero el que cayó 1000 veces y volvió cada vez. En ese momento, oyó que la puerta metálica crujía al abrirse. Era Alonso. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente y llevaba una bolsa en las manos. Al verla allí, inmóvil, dudó. Creí que te habías ido. Pensé lo mismo de ti. Él le extendió la bolsa. Ponte algo. Es comida china. No sabía si habías cenado. Ella aceptó con un gesto simple y sin palabras. Se sentaron en el suelo, apoyados contra la fría pared, con las piernas estiradas y los contenedores sobre sus regazos. La lluvia afuera ahora sonaba como música de fondo lejana. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo después de unos minutos. Depende de la pregunta. ¿Por qué tienes miedo, Lucía? Ella masticaba lentamente. El rostro, impasible. Pero sus ojos vacilaron. Confiar de nuevo y volver a perder. Alonso no respondió. Él simplemente la miró fijamente, como alguien que ve algo romperse y no sabe si puede tocarlo. Lucía, después de un largo silencio, continuó. A veces me despierto sudando, creyendo que soy joven en esa habitación, con hombres que todavía me desnudan como si fuera una molestia. A veces suda con los motores, y otras veces con las puertas cerradas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo espeso. Aquí nadie se atrevería a cerrarte ninguna puerta, dijo Alonso con una seriedad que ella no esperaba. Y si lo hacen, entonces tendrás que enfrentarte a mí primero. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, podría respirar diferente allí. Alonso terminó lo que quedaba de comida, tiró el envase a la basura y dijo antes de levantarse. No soy bueno para esto. Nunca aprendí a ver más los motores. Pero contigo estoy aprendiendo. Y se fue. Lucía se quedó, tumbada en el suelo frío, con los ojos fijos en el techo y el cuaderno todavía abierto a su lado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su propia historia. El taller dormía en silencio. Las luces tenues proyectan largas sombras sobre el suelo manchado de aceite y de recuerdos. Era tarde, casi medianoche, y aún así Lucía permanecía allí, sentada en el banco de trabajo, reorganizando sus notas y planes para los próximos días. Desde que asumió el papel de socia, su mente no había descansado. Cada rincón de Herrera Motors era ahora una extensión de su memoria, tal vez de su propio cuerpo. Pero esa noche, ella no estaba sola. Alonso había regresado 1 hora después de salir. Dijo que había olvidado las llaves del coche, pero Lucía lo sabía. Había vuelto por otro motivo. Tú tampoco pudiste dormir, ¿verdad?, preguntó sin apartar la vista de las páginas. Se rió, rascándose la nuca. Parece que tú y yo estamos más sincronizados que los motores que ensamblamos. Lucía cerró el cuaderno y se volvió hacia él. ¿Por qué estás aquí realmente, Alonso? Él dudó. Se pasó los dedos por el pelo y caminó hacia la mesa, donde colocó una pequeña caja negra. Llegará esta mañana. Es una invitación oficial. Para ambos. Lucía abrió la caja. En el interior, 2 insignias plateadas con el logotipo de Escudería Arcos. Una breve carta acompañada.
Nos gustaría contar con ustedes como asesores técnicos invitados en la siguiente etapa de pruebas. Su experiencia sería invaluable para el desarrollo de nuestra nueva monoplaza. Ella se quedó en silencio. Léalo 2 veces. Luego miró hacia arriba. ¿Sabías que estaba vendiendo? Creo que algo así ha sucedido desde que empezó a circular este video. Te volviste viral, Lucía. Te convertiste en simbólico. Y ellos quieren ponerlo en mayúscula. Lucía se apoyó en el mostrador y cruzó los brazos. No soy un simbólico. Solo quiero trabajar con dignidad. Y eso es precisamente lo que te hace querer volver. Ella miró las insignias durante un largo rato. El pasado parecía llamar a la puerta con una educación que nunca antes había recibido, pero aún con la misma intensidad. ¿Y tú? ¿Quieres volver? Preguntó mirando a Alonso. ¿Dejar esto? Él suspiró. Durante años viví para construir este lugar. Pero contigo aquí, me hace darme cuenta de que solo estaba manteniendo vivo el esqueleto. Tú le dijiste a Alma. ¿Y si tú decides irte? Lucía esperó, pero no terminó la frase. Entonces, continuó, si vamos a tomar una decisión, hagámosla juntos. Tú y yo. Ya no soy jefe y empleada. Ni siquiera como socios. Como iguales. Alonso asintió, con un brillo extraño en sus ojos. Era el tipo de hombre que había aprendido todo lo que sabía por la fuerza. Y ahora estaba reaprendiendo a través de la escucha. Entonces hagamos un pacto, dijo. Cualquiera que sea el camino, será porque ambos lo elegimos. Lucía le extendió la mano. Un pacto. Sin orgullo. Sin miedo. Apretó con fuerza. Y sin marcha atrás. El apretón de manos duró un segundo más de lo necesario. Y en ese momento de silencio, hubo algo que no se dijo, pero se sintió. Aún no era romance. No era deseo. Era algo más raro, la confianza. Ambos sabían lo que significaba renunciar a lo que habían construido allí. Ambos sabían que al decir sí a esa nueva propuesta, no solo estarían aceptando una invitación, sino reabriendo heridas, volviendo a un mundo que ya los había lastimado. Pero ahora había una diferencia. Ahora no estarían solos. Y eso lo cambió todo. Madrid les recibió con cielos despejados y aire seco de finales de primavera. El circuito de pruebas de la escudería Arcos estaba en las afueras, aislado entre colinas y hangares. Era un lugar de sonidos metálicos, pasos rápidos y miradas calculadoras. Lucía pisó el asfalto con la calma que se le da. Sin embargo, el corazón latía fuerte en el pecho. No había estado allí en más de 2 años y cada centímetro del lugar guardaba recuerdos. Alonso caminaba a su lado, en silencio, observando el entorno. Para él, todo esto era nuevo, pero no extraño. Reconoció el patrón, los trajes impecables, los ingenieros con tabletas en sus manos, las miradas que parecían medir el valor de una persona incluso antes de que hablara. Fueron recibidos por un joven asistente que los condujo a la sala de información técnica. Dentro ya les esperaba un grupo de ingenieros. Entre ellos, Luis Álvarez, el hombre que una vez prometió protegerla y que, al final, permaneció en silencio cuando ella más lo necesitaba. Lucía mantuvo su postura. Sus ojos se encontraron con los de él sin dudarlo. Luis, por su parte, pareció desarmado por un momento. Lucía, Alonso, bienvenido. Es un honor tenerlos aquí. Ella respondió con un ligero asentimiento. Gracias por la invitación. Luis extendió la mano. Lucía la apretó, pero sin calor. Fue una cortesía mecánica, como si se estuviera apretando una pieza de motor solo por protocolo. La reunión comenzó. Discutieron el nuevo prototipo del monoplaza. Lucía hizo preguntas precisas, anotó datos, corrigió una ecuación de torque que nadie había entendido mal. Alonso observaba todo con ojos atentos y silenciosos. Cuando el director técnico propuso que Lucía participara directamente en el ajuste del simulador, Luis intervino. Quizás sea mejor que ella observe primero. Hay cosas que han cambiado desde tu última vez aquí. Fue sutil, pero Lucía entendió. Era el viejo juego. Primero observar, primero establecerse, primero demostrar algo nuevo. Siempre empezando desde cero. Ella respiró profundamente. No vengo a observar. Vine trabajando. Y lo haré. Me voy ahora mismo. El silencio fue inmediato. El director técnico asintió, un poco avergonzado. Luis dio un paso atrás. Está bien.
Tienes razón. El equipo necesita tus ojos expertos, no tu paciencia. Alonso no dijo nada. Pero en su mente, una cosa estaba clara. Allí, Lucía no necesitaba defensa. Ella sabía cómo afrontarlo. Aún así, él se mantuvo firme a su lado, como si protegiera un territorio invisible. Durante el descanso fueron a la cafetería del interior. Alonso, acostumbrado a los talleres rústicos, se sentía incómodo con el ambiente corporativo de ese entorno. Todo era plástico caro, cristal demasiado limpio, risas calculadas. ¿Cómo pudiste respirar aquí?, preguntó sinceramente. No podía respirar, respondió ella. Solo aguantaba el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Afuera, los mecánicos estaban probando el nuevo coche. El sonido del motor era potente pero desigual. Lucía cogió un portapapeles y empezó a tomar notas, sin hablar, solo escuchando. «Ese sonido», murmuró, «está fuera de ritmo. Hay un retraso en la respuesta en la segunda marcha». Alonso la observó, no con sorpresa, sino con silenciosa fascinación. Era como ver a alguien bailar con los oídos, leer con los ojos cerrados, sentir con el estómago. Ella estaba hecha de mecánica, sí, pero su sensibilidad iba más allá de la técnica. Luis se acercó con 2 cafés en las manos. «¿Puedo sentarme?». Lucía sintió sin emoción. «Por supuesto. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros», dijo en voz baja. «No espero que lo olvides. Pero quiero que te separes. Admires siempre lo que has hecho. Solo que no te superdefiendas». Ella lo miró por un momento. «Eso no se llama admiración. Se llama cobardía». Luis tragó saliva con fuerza. Alonso permaneció en silencio, pero tenía los puños apretados. Lucía continuó. «Estoy aquí porque quiero ver si este mundo puede cambiar. No para ti. No para mí. Toco campana por los que vinieron desde atrás. Por las que vienen detrás». El café se enfriaba sobre la mesa, intacto. «¿Y vas a quedarte?», aventuró Luis. Ella miró a Alonso, quien, sin palabras, respondió solo con la mirada. «La decisión es tuya. Yo estaré donde tú estés». Lucía respiró profundamente. «Todavía no lo sé, pero si lo hago, será más bajo en términos». Y dicho esto, se puso de pie. Más tarde, al salir del circuito, Lucía y Alonso caminaron en silencio hasta su coche. Ya era de noche y Madrid empezaba a brillar con sus 1000 faros. «No tienes que decidir ahora», dijo Alonso. Lucía lo miró. «Pero ya es demasiado tarde. Tendré que elegir entre volver a ese mundo, dejarme donde me siento libre. Y si decido dártelo, ¿seguirás construyendo algo real a mi lado?». Alonso no respondió con palabras. Él simplemente extendió su mano. Ella lo sostuvo. Y allí, en el estacionamiento vacío de un circuito de carreras, sellaron algo que no tenía nombre, pero que ya empezaba a cambiarlos a ambos para siempre. Sevilla les acogió con un calor húmedo y familiar, como un abrazo sin prejuicios. El taller, aunque silencioso a esa hora, le parecía a Lucía más vivo que nunca. Fue allí donde sus manos encontraron la verdad, allí donde su voz no resonó en vano. Ella y Alonso habían hablado poco en el camino de regreso. Había una tensión suspendida entre los dos, pero no una tensión incómoda. Fue como si ambos supieran que algo había cambiado, pero aún no sabían cómo llamarlo. Al llegar a Herrera Motors, Lucía se quitó los zapatos y caminó descalza por el piso de cemento del taller. Se sentía agotada, no físicamente sino emocionalmente, como si hubiera cargado con su propio pasado sobre sus hombros durante kilómetros. Alonso la observaba desde lejos, sin acercarse. Había aprendido que Lucía tenía su propia manera de existir en el mundo. Primero, el silencio, luego, el gesto. Se detuvo frente al Alfa Romeo inacabado, el mismo con el que había estado jugando semanas atrás. Apoyó la frente contra la fría capucha y respiró profundamente. «A veces siento que pertenezco más a las máquinas que a la gente», dije sin mirarlo. Alonso se acercó lentamente. «Sin embargo, los motores no te miran como yo». Lucía se dio la vuelta. Había cansancio en sus ojos, pero también una lucidez tranquila, como quien ya no huye de lo que siente, pero tampoco se rinde fácilmente. «¿Cómo me miras, Alonso?». Él dudó. Nunca se le había dado bien manejar los sentimientos. Para él, todo siempre había sido binario, arreglarlo o tirarlo. O funciona o no funciona. Pero Lucía no era una máquina.
Como si fueras algo que no quisiera perder, respondió finalmente. Y no por orgullo. Campana para necesidad. Ella sonrió levemente. Una sonrisa dolida pero genuina. Eso es peligroso. Perder. Porque también tengo miedo de necesitar, y no sé cómo hacerlo. El silencio entre ellos estaba lleno de posibilidades. Dejemos de pensar como técnicos por un momento, dijo Alonso. ¿Qué pasa si no intentamos diagnosticarlo, repararlo o comprenderlo? Solo, vivirlo. Lucía lo miró durante largos segundos. Luego asintió. Una noche. Eso es todo. Sin promesas. Pecado sucedido. Sin miedo. Alonso se acercó y le extendió la mano, como ya lo había hecho antes. Pero esta vez no lo apretó. Ella lo abrazó. Y en ese abrazo, sin prisa, sin presión, dos corazones heridos encontraron refugio. No había prisa en besarse. No había urgencia por jugar. Solo había el calor de dos cuerpos cansados del mundo tratando de existir en el mismo lugar. Horas después, estaban sentados en el suelo de la sala técnica, con dos cervezas abiertas y los pies descalzos sobre las frías baldosas. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Alonso. La rodeó con el brazo, con la delicadeza de quien sabe que a veces un gesto mal ejecutado puede desmantelarlo todo. ¿Y si decidí quedarme?, murmuró ella. Entonces construiréis el más alto de toda España, solo para poder seguir respirando aquí. Ella cerró los ojos. ¿Y si un día no tienes motores, ni circuitos, nada de esto? Entonces te seguiré a donde vayas, aunque sea al silencio. Lucía no respondió. Pero esa noche, por primera vez, no soñó con puertas que se cerraban. El calor de la mañana se extendió por el taller como vapor atrapado bajo el metal. Era martes, pero parecía domingo. Había un silencio inusual, como si el mundo se hubiera olvidado de despertar. Lucía organizó los nuevos componentes en el estante con la precisión de quien ha encontrado el orden en la repetición. Alonso revisó el calendario de entregas con una disciplina poco común. Desde que volví de Madrid, ambos estaban más presentes, más conectados. Aunque no nombraran lo que sentían, había algo entre ellos que los hacía sentir más ligeros. Pero esa calma se rompería con la llegada de un niño delgado, alto y con ojos demasiado oscuros para su edad. Llevaba una pequeña mochila y un sobre en sus manos. ¿Es aquí donde se disponen los motores y se respira dignidad?, preguntó, con una sonrisa desafiante en sus labios. Lucía se giró lentamente. ¿Quién eres? Mi nombre es Elías. El centro juvenil me mandó. Me dijeron que aceptaron aprendizajes, pero realmente no soñaron mucho. Alonso soltó una risa seca. Bienvenidos a una entrevista. Elías no se dejó intimidar. Puso la mochila en el suelo y le extendió el sobre. Lucía lo abrió y lo leyó. El Centro de Rehabilitación Juvenil había recomendado a Elías como aprendiz con urgencia. 17 años. No tiene antecedentes graves, pero sí antecedentes de absentismo escolar y hurtos menores. Según la carta, era inteligente, mecánico natural y difícil de domar. Lutuí lo miró a los ojos. Había algo familiar allí, una mezcla de ira y miedo escondido detrás de la arrogancia. Ella reconoció esa mirada. Era el mismo que vi en el espejo hace años. ¿Sabes utilizar herramientas?, preguntó. No oficialmente, pero solo abro cosas que no debería. Alonso arqueó las cejas divertido. Tiene sentido. Lucía pensó por un momento. Te quedarás una semana. Sin faltar, sin mentir, sin robar. Y no hables si no tienes nada que aportar. Elías asintió. ¿Y si me queda bien? Entonces quédate. Pero no como aprendiz. Como parte de algo más grande que tú. Y así comenzó una nueva rutina. Elías era desafiante, hablaba demasiado, interfería donde no debía, pero tenía un talento innato. En apenas unos días desmontó un carburador con sus propias manos y lo volvió a montar mejor que Carlos, que ya llevaba 6 meses en el taller. Tomás lo observó con recelo. Carlos, celoso. Lucía, con paciencia. Alonso, con creciente asombro. Ese chico nos iba a dar problemas, le dijo una noche a Lucía. Él nos los está dando. Y luego lo necesitamos. ¿Por qué? Lucía pensó antes de responder. Porque se acuerda de mí cuando me fui, cuando nadie me abandonó. Cuando todo lo que tenía era ira y talento. Elías, a su vez, comenzó a acercarse silenciosamente a Lucía. Observe sus gestos.
Repitió sus métodos. Y un día, viéndola ajustar un alternador, le preguntó sin avisar, ¿quién te enseñó todo esto? Lucía sonrió con la mirada baja. El silencio, el error. Y una mujer que una vez me dijo que sus hermanos también saben llorar. Elías se quedó en silencio unos segundos. ¿Crees que mis hermanos también lo saben? Todavía no, pero todavía están escuchando. Esa noche, Elías se quedó hasta tarde barriendo el piso sin que nadie se lo pidiera. Alonso lo observó en silencio a través de la ventana de la oficina. Lucía se acercó por detrás, se cruzó de brazos y le dijo, «Tú y yo no estamos construyendo una empresa. Estamos creando un refugio. ¿Para quién? Para todos aquellos que el mundo intentó quebrar». Alonso no respondió, pero algo en él cambió. Elías se había convertido en un espejo. Para Lucía, para él mismo y para todos los que estaban allí creían que ya lo habían pasado todo. Y así, entre tornillos y frases cortas, el taller adquirió un nuevo sonido. El sonido de un corazón joven intentando encontrar el ritmo en un mundo que siempre intentó silenciarlo. El viernes por la mañana, el taller vibraba con el rápido ritmo de las entregas. Los clientes esperaban, los motores ronroneaban bajo los capós abiertos y el olor a grasa y anticipación llenaba el aire. Lucía le había encomendado a Elías una tarea sencilla, recoger una caja de piezas de un proveedor a 2 cuadras de distancia. Una misión fácil, casi simbólica. Fue el primer gesto de verdadera confianza. «¿Estás complacido con esto?» «Nada malo. Recoges y vuelves», había dicho con firmeza, sin desviarse. «¿Entendido?» Elías asintió, y se fue, con los ojos brillantes con una extraña mezcla de orgullo y miedo. Pasó el tiempo. 30 minutos. 40. 1 hora. Nada. Lucía intentaba mantener la calma. Alonso, por su parte, ya estaba dando vueltas en círculo. Ella dijo que tal vez solo fuera un retraso, pero la rigidez en su voz la delató. A las 11:42, Elías regresó. Solo, con las manos vacías. Sudoroso. Jadeó. Lutuí lo miró fijamente. «¿Dónde está la caja?» El niño vaciló. «Lo perdí». «¿Cómo que la perdiste?» «Es que me encontré con unos amigos en la plaza, y les dije que lo podía llevar yo solito, y...» Lucía dio un paso atrás. «¿Y la dejaste con él?» Elías asintió, encogiéndose de hombros como un perro acorralado. Pero todavía había algo en sus ojos. No fue arrepentimiento. Fue defensa. Alonso intervino. «¿Qué había en esa caja, Lucía?» «Herramientas calibradas. Gasta 1.000 euros en artículos especiales». El silencio cayó como una nube de humo. Tomás, que escuchaba desde lejos, se acercó con el ceño fruncido. Carlos susurró algo que nadie quería oír. Incluso los clientes se detuvieron por un momento, sintiendo la tensión en el aire. Lucía se pasó la mano por la cara. Él respiró profundamente. Luego se volvió hacia Elías. «Vete a casa. Ahora, pero yo puedo recuperarlos. Puedo llamar al tipo. ¿Puedo? Te dije que te fueras», gritó con la voz quebrada. Elías se quedó helado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Él simplemente se alejó, caminando rápido, sin mirar atrás. El taller volvió a funcionar, pero había un vacío en el espacio donde solía sentarse Elías. Lucía volvió a trabajar en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. Horas después, al final de la jornada, Alonso entró en la sala técnica y la encontró sentada, con la mirada fija en un punto aleatorio de la pared. «¿Hiciste bien?», preguntó sin rodeos. «No lo sé. Podrías haberle dado otra oportunidad. Después de perder 1.000 euros en herramientas, no hablo del dinero, hablo del chico». Lucía permaneció en silencio. «Tú mismo dijiste que yo era como tú. ¿Recuerdas? Si alguien seguía cerrando la puerta la primera vez fallaste». Ella se levantó lentamente. «No es lo mismo, Alonso. Yo», dudó, «nunca traiciona su confianza tan fácilmente». «¿Y si sí? Si no lo recuerdas, ¿por qué no puedes pagar con tanto peso?» Lucía se dio la vuelta. Sus ojos estaban llorosos, pero había más que ir allí. Hubo dolor, de ella misma, del mundo, de todo lo que llevaba encima, sin admitirlo jamás. «Si no sabes creer en alguien que no soy yo». Alonso se acercó. Él le tocó suavemente la mano. «Entonces me acordaré de ti, que aún puedes».
Que todavía lo sabes. Y aún así vale la pena intentarlo. Ella cerró los ojos. Esa noche, Lucía se fue en silencio. Caminó sin rumbo por Sevilla, hasta que sus pasos la llevaron, como siempre lo hacen los pasos que salen del alma, a la plaza central. Allí, sentada en el banco más alejado, con la cabeza agacha y la mochila entre los pies, estaba Elías, solo, avergonzado, esperando algo que ni siquiera podía nombrar. Lucía se acercó sin decir nada. Se sentó a su lado. «No tengo padre», dijo suavemente. «¿Y mi madre? Bueno, no importa. Solo pensé que por una vez alguien podría confiar en mí». Lucía respiró profundamente. Sus ojos ardían. «¿Y tú crees que no supiste darle otra oportunidad?» Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato. «No puedo prometer que no volveré a hablar», dijo Elías. «No puedo prometerte que siempre sabré perdonarte a tiempo», respondió ella. «Pero si quieres que vuelva, te juro que aprenderás a no soltar lo que me das». Lucía lo miró, y allí, en esa mirada, había una nueva oportunidad. «Mañana a las 7. Si llegas un minuto tarde, esta conversación no existe». Elías asintió. Sonrió por primera vez en horas. «Gracias. No me des las gracias. Dame resultados». Y se puso de pie. Mientras caminaba de regreso al taller, Lucía sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el error de alguien había restaurado algo dentro de ella. Los días siguientes transcurrieron con un sutil silencio flotando en el aire. Elías regresó al taller a las 7 en punto, tal como lo había prometido. Realizaba tareas sencillas, hablaba poco y escuchaba atentamente. Lucía no le sonrió, todavía no, pero tampoco lo apartó. Y eso, para Elías, fue suficiente. Alonso, por el contrario, parecía cada vez más ausente. Trabajaba más tarde de lo habitual. Se encerraba en las hojas de cálculo y evitaba los largos silencios compartidos que antaño llenaban de complicidad la sala técnica. Lucía se dio cuenta. La distancia parecía como si alguien estuviera quitando poco a poco el oxígeno de la habitación. Pero no pregunté, como si tuviera miedo de escuchar una verdad que no sabría cómo manejar. El miércoles, todo lo que se había construido durante meses comenzó a derrumbarse. Fue Carlos quien trajo el sobre. Lo dejaron debajo de la puerta durante la noche. Un sobre manila, sin remitente, con el nombre de Lucía escrito a mano con letras frías. Ella lo abrió lentamente. Dentro, solo una hoja impresa, una copia de correos electrónicos antiguos. Correspondencia entre Luis Álvarez y Alonso Herrera. Lucía lo leyó una vez, luego otro, y entonces el mundo se detuvo. Necesitamos a alguien con su perfil. Con su caída, no tiene muchas opciones. Puedo convencerla de que esta nueva etapa será diferente. Ella confía en mí. Me deja en paz. Está de regreso. Su mano temblaba. Alonso lo sabía. Desde el principio. No fue solo una casualidad, una coincidencia. No se trataba solamente de talento reconocido. Era un plan, una articulación. Y ella había caído hacia abajo. El sonido de pasos la despertó de su trance. Alonso entró en la sala técnica portando una caja con piezas recién llegadas. Cuando la vio con el papel en sus manos, se detuvo instantáneamente. ¿Dónde encontrarte eso? Lutui lo miró fijamente. ¿Cuándo supiste que querían reclutarme para un viaje? ¿Desde cuándo pretendes que esto es solo una coincidencia? Alonso soltó la caja lentamente. No es lo que crees. Entonces explícamelo. Porque lo que leo aquí dice que tú eras parte de la estrategia. Que me convenciste de renunciar a mí mismo, de entregarme nuevamente al mismo sistema que me quebró. Luis me contactó. Sí. Te digo que estás interesado. Me pidió que te observara. Que midieras si aún tenías. Track material, ¿cómo se llama? Lucía dio un paso atrás. ¿Y lo hiciste? ¿Me mediste? ¿Cada palabra, cada error, cada mirada hacia mí? No. Al principio, sí. Pero entonces, todo cambió. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste a tocarme? ¿Cuándo viste que podía salvar tu altura? Alonso se quedó en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendió que allí, en ese momento, cualquier palabra sería demasiado frágil. No use tus sentimientos. Eso te lo juro. Pero lo sabías. Y te calaste. Y me dejaste confiar en ti.
Me dejaste sentir. Ella no terminó. La voz falló. No soy ninguna pieza de repaso, Alonso. Murmuró. Tú eras el único que no quería que se rompiera. Y se fue. Se fue sin mirar atrás, sin coger las llaves, sin avisar a nadie. Tomás intentó preguntar qué había pasado, pero ella pasó como un rayo de silencio. Elías corrió hacia la puerta, pero no tuvo el coraje de seguirla. Esa tarde, el taller estaba vacío y no solo había gente. Ella quedó vacía de alma. Alonso permaneció en el mismo lugar durante horas. Volvió a leer los correos electrónicos. Arrojó la caja contra la pared, pero nada la quebró tanto como el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Esa noche, Lucía no durmió en casa. Caminó por barrios desconocidos. Se sentó en cuadrados oscuros. Pensé en todo. En Madrid, en Sevilla, el primer día en el taller, el día que Alonso le ofreció cerveza y silencio. Ella sabía cómo era el mundo de los hombres, estrategias, poder, juegos. Pero no esperaba eso de él. En su bolsillo, su teléfono celular vibraba con mensajes sin leer. Pero lo que dolía era que ninguno de ellos borraba lo revelado. Lucía, que había aprendido a reconstruir motores rotos, ahora necesitaba descubrir si era posible reconstruir un corazón herido por alguien que juró no hacerle daño. La noche siguiente la revelación se desarrolló en una oscuridad casi impenetrable en Sevilla. La ciudad, con sus temibles faros y sus calles silenciosas, parecía guardar un susurro de secretos, mientras también lamentaba lo ocurrido en el taller. Alonso se quedó solo en su despacho. El rastro de la traición retumba con cada ladrido. Durante horas, revisó correos electrónicos una y otra vez, tratando de reordenar los fragmentos de su conciencia. En el eco del silencio, se sintió expuesto y vulnerable, mientras la culpa se mezclaba con la desesperación de haber perdido lo más valioso, la confianza de Lucía. No puedo seguir así sin hacer algo, sin demostrar que realmente lo siento, murmuró para sí, con la voz quebrada. Decidido a enmendar su error, cogió el teléfono y llamó al número de Lucía. La llamada fue directa, sin preámbulos, como si cada palabra pesara toneladas. Pero la respuesta fue escasa, un suspiro solo audible al otro lado, y la promesa de encontrarse al amanecer en la plaza de un barrio antiguo, donde la luz del alba siempre tenía la virtud de revelar lo oculto. A la mañana siguiente, el frío cortante de la mañana hizo que Alonso se encontrara rápidamente en un refugio desgastado. A cada paso que daba a la plaza, la tensión la embargaba. La incertidumbre de Lucía estaría allí, si tan solo pudiera reparar el puente roto entre ellos. Era un espectro que la amenazaba. Cuando por fin llegué, la encontré sentada en un banco, con la mirada perdida entre las sombras y la suave luz del amanecer. El viento jugaba con su cabello y sentía un dolor intenso en cada gesto. Alonso se acercó con pasos lentos, sin atreverse a interrumpir el silencio que parecía gritarle verdades en la boca. «Lucía», comenzó, y alzó los ojos con sus ojos húmedos, reflexionando sobre un sufrimiento que duraba mucho tiempo. «¿Por qué has venido, Alonso?», preguntó con voz fría pero sincera, como si cada palabra fuera un puñal que intentaba explicar el pasado. Alonso se sentó a su lado, sin tocarla, consciente de la fragilidad del momento. «Vine a pedirte perdón. Reconocer que me equivoqué, que fui parte de un plan que jamás debí heredar de alguien en quien confío, que ha confiado en mí desde el primer día». El silencio regresó, pesado y profundo. Lucía apartó la mirada unos instantes, como si sus lágrimas quisieran encontrar una copa antes de soltar su frase. «¿Lo sabes, Alonso?», digo finalmente, con voz temerosa pero decidida. «Siempre pienso que los motores hacen ruido porque tienen algo que decidir. Hoy, este silencio es el único que puedo escuchar y me recuerda cada grito que llamo, cada legado que aún supura. Es así, sentir en las entrañas un dolor tan agudo como la verdad misma. Te lo dije, de la manera más dolorosa. Sabía que podía protegerte, que podíamos construir algo honesto aquí en Herrera Motors, y el proceso te lastimó. Y yo te pido, si en algún rincón de tu corazón hay un pequeño ladrido en el que simplemente confíes, que encuentre la fortaleza para perdonarme. No te pido que olvides, solo te pido que escuches el ruido que se esconde detrás del ruido del orgullo roto». Lucía lo miró fijamente, buscando en sus ojos la sinceridad y no las promesas vacías de un pasado errático. «Alonso, el perdón no es algo que se da por cortesía, sino por necesidad.
Si te perdono, no lo hago porque lo merezcas. Lo siento porque quiero liberarme de este peso. Sin embargo, el ruido del perdón no silenciará las cicatrices de lo sucedido ni difuminará lo que siento. Tendremos que reconstruirlo, paso a paso, como reconstruimos un motor roto. Y no sé si algún día podré volver a confiar completamente. Bajó la cabeza, comprendiendo el abismo que acababa de abrirse entre ellos. Pero, en esa misma frágil pausa, sus hermanos volvieron a acercarse, esta vez de manera aterradora, buscando un contacto sutil, un puente que pudiera conectar sus almas heredadas. No prometo que se solucionará inmediatamente, pero sí que se olvidará. Pero te juro que con todo lo que me pase trataré de reparar mi error. En el suelo, por lo más alto, grito por lo que representas para mí. Las palabras cayeron suspendidas en el aire, acompañadas por el murmullo silencioso de la ciudad despertando. El silencio, ahora, parecía menos oscuro, como si la posibilidad de un perdón genuino hubiera comenzado a hacer vibrar el espacio. Lucía cerró los ojos unos instantes y, al exhalar, se le escapó una lágrima que se mezcló con la brisa fresca del amanecer. Quizás, Alonso, el ruido del perdón pueda ser más fuerte que el orgullo. Pero tendrás que demostrarme, día a día, que puedo volver a confiar en ti. Lo haré. Te prometo que el reencuentro no borra el pasado. Pero en ese momento, en la penumbra azul del amanecer, se abrió una pequeña luz, una señal de que la reconstrucción comenzó, no con palabras vacías, sino con una genuina voluntad de reparar lo que estaba roto en lo más profundo de sus almas. Mientras la plaza se llenaba lentamente desde las primeras luces del día, ellos permanecieron allí, conscientes de que el camino por delante y el perdón serían arduos, pero esencial para redescubrir la humanidad oculta detrás de cada engranaje. Han pasado semanas desde el encuentro en la plaza. El taller de Herrera Motors ahora parecía latir de otra manera. El sonido de las herramientas, el ritmo de los pasos, el olor a grasa, todo adquirió un nuevo significado. Ya no era solo un lugar donde se reparaban motores. Fue allí donde la gente destrozada también encontró refugio. Lucía volvió a trabajar, pero con un nuevo límite. Ahora sabía hasta dónde podía permitir que alguien se acercara y hasta dónde estaba dispuesta ella misma a abrirle espacio. Entre ella y Alonso había una calma silenciosa. No hubo juramentos. No hay intentos de olvidar. Pero había presencia y eso era suficiente. Elías, a su vez, se transformó ante los ojos de todos. Ya no era el niño de pasos apresurados y desconfianza constante. Ahora él era el primero en llegar y el último en irse. Creó soluciones con sorprendente creatividad y respetó los silencios con rara madurez. Un día, cuando Lucía lo encontró solo ajustando la suspensión de un auto viejo, le dijo: «Este lugar me salvó, pero fue tu paciencia la que me enseñó a mantenerme fuerte». Ella sonrió, y por primera vez, ella lo abrazó. Sin habla, solo el gesto, como alguien que reconoce que darle una nueva oportunidad a otra persona es, ante todo, darse una nueva oportunidad a sí mismo. Mientras tanto, la propuesta de Escudería Arcos quedó pendiente. Luis llamaba casi todas las semanas. Ofrecía cifras generosas, autonomía y protagonismo. Pero Lucía ya no corrió tras el reconocimiento. Ahora comprendió que no todos los escenarios son un hogar y que no todos los escaparates valen el precio del alma. Un viernes por la tarde, Alonso entró en su oficina con un sobre en las manos. «Luis insiste. Quiero que lo decidas antes de la luna». Lucía cogió el sobre, pero no lo abrió. «No necesito abrirlo para saber mi respuesta». «¿Y cuál es?» Se levantó, caminó hasta la ventana del taller y miró dentro. Vio a Carlos enseñándole a Elías cómo montar una bomba inyectora. Vio a Tomás sonriendo por teléfono con un cliente de muchos años. Vio un ambiente que florecía sin necesidad de permiso. «Aquí es donde pertenezco, Alonso. ¿No te corresponde a ti dejar atrás todo lo que has sido?» Ella se dio la vuelta. «Serena, no lo dejo atrás. Lo convierto en cimiento». Alonso se acercó, sin prisa, como lo hacía desde aquel día en el banco de la plaza. Extendió la mano lentamente. Ella lo aceptó. «Entonces construyamos juntos. Pero no solo una empresa». «¿Qué otra cosa?» Él sonrió. «Un imperio. Sin dinero. Campana de segundas oportunidades». Y así comenzaron a renovar el taller. Pintaron las paredes, abrieron un área de formación para jóvenes y crearon programas de prácticas en colaboración con el Centro Juvenil.
Herrera Motors se ha convertido en un referente en Sevilla, no solo por sus servicios, sino por su filosofía. En la puerta se instaló un nuevo cartel, escrito en letras sencillas pero firmes. Aquí no se pueden arreglar coches. Aquí se pueden reconstruir vidas. El último día del año, el taller cerró temprano. Lucía, Alonso, Elías, Tomás, Carlos y todos los aprendices se sentaron alrededor de una larga mesa improvisada. Había pan, aceite de oliva, vino barato y sonrisas genuinas. Alonso se levantó, cogió un viejo destornillador y golpeó ligeramente un vaso, pidiendo silencio. No somos perfectos, pero este lugar nos enseñó a no rendirnos. A veces hablamos, a veces somos héroes, pero siempre, siempre volvemos a levantar la cabeza. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y si alguna vez vuelvo a caer, completó, espero que este sudor siga siendo lo suficientemente fuerte para sostenerme. Y todos aplaudieron. Esa noche, sin glamour, sin promesas extravagantes, nació un nuevo tipo de imperio, una hazaña de humanidad, fracasos, aprendizaje y amor. Lucía y Alonso, sentados uno al lado del otro, brindaron en silencio. Sus miradas se cruzaron. No necesitaban decir nada. Ellos lo sabían. Habían ganado.